Bueno, vamos a empezar el evento. Hoy, una vez más, en Cloud Coaches. Gracias, Patricia. Buenas tardes, que se nos quiere. Por darnos el espacio, por permitirnos estar aquí. Hoy tenemos un super invitado, a David, que nos va a hablar de cómo moquear test unitarios. Voy a hacer la introducción. Todos conocen a Sara, mi compañera de la comunidad, arquitecto también, MVP, Golden Hoodie. Búsquenla en LinkedIn, si no la siguen, síganla. Ella siempre está up to date con todo lo de Salesforce. Mi persona, bueno, yo también soy Solution Architect. Patricia, por favor, dale la bienvenida. Hola a todos. Bueno, ya son de la casa, así que esta slide de la próxima ya no es necesaria. Te la pongo más grande, te hago una foto cuerpo completo. Bueno, nada, como siempre un placer recibirlos. Saben que su casa, vengan cuando quieran. Los animo a venir a otras charlas, ya abiertas a la comunidad, presentamos a los coaches. Bueno, lo que necesiten de nuestro lado, como siempre, bienvenidos sean. Y lo que gracias. Gracias. Estábamos esperando que viniera Dani y ya se lo dejaremos por YouTube para felicitarlo. Le voy a sacar una foto y se la voy a mandar para decirle, mira que te perdiste. Recién la hicieron Marketing Champion, que es un reconocimiento que hace Salesforce a los especialistas en marketing. Alia, que es la líder de la comunidad de marketing en Madrid, que también hace eventos y también Cloud Coaches en su casa, por supuesto. Pues nada, le acaban de dar este reconocimiento y queríamos aprovechar que estaba escrita para felicitarlo. Y pues nada, dejo a David que él mismo se introduzca y empiece el evento. Muy bien, perfecto. Pues nada, yo dar las gracias a todos por venir y bueno, especialmente a Sara, a Bárbara y a Patricia por organizarlo. ¿Vale? Bueno, así brevemente, soy David Encinas, soy arquitecto, me considero arquitecto de Salesforce, que al final está la parte de la titulitis, ¿no? Pero bueno, sí que tengo esa experiencia y por tanto me considero arquitecto. Y bueno, un poco la charla de hoy, por lo que quiero comentar es cómo moquear test en Salesforce, ¿vale? Hay distintos frameworks, distintas librerías, hoy veremos dos. Y bueno, antes de comentar, sí que me gustaría un poco conocer desde vuestro punto quiénes de aquí tenéis o habéis tenido problemas por los tiempos de despliegue motivados a la ejecución de test en vuestras OPS. No sé si todos, casi todos. Vale. O sea, bueno, yo un poco básicamente mi friquismo por intentar mejorar esto era por eso, porque al final los despliegues en un porcentaje muy alto de los procesos que estaba lo llevaba yo, o si no lo llevaba yo, lo llevaban mis compañeros, a los cuales estimo y estimaba, y quería que sus noches fueran lo más placenteras posibles. Entonces un poco por eso, y porque al final siempre mola optimizar el proyecto y que esté un poco a la última, dije, bueno, vamos a intentar meter esto de los test moqueados por mejorar un poco los tiempos de despliegue. Pero bueno, aquí tengo un pequeño índice de que vamos a ver, ¿vale? O sea, por un lado sería que nos aportan los test unitarios moqueados, porque como sabéis, bueno, al final en Salesforce tenemos test unitarios o no, porque a veces no son test unitarios, son test de pura cobertura a lo loco, independientemente de si tardan una hora, un minuto o segundos, ¿vale? Pero bueno, aquí queremos centrarnos en test unitarios moqueados, ¿vale? Luego, ¿qué necesitamos para ello? ¿Vale? Pues arquitectura en capa, que veremos un poco cómo yo suelo estructurar los proyectos para que esto sea factible y sea bastante ágil. Dentro de la arquitectura en capa sí que he marcado un capítulo de capas comunes, a capas que son, por así decirlo, verticales y que son comunes al resto de las capas, que es un poco donde se juega la magia y se optimizan los tiempos. ¿Vale? Y luego, para realizar el moqueo, bueno, pues hay dos frameworks, como veis, Mockery y FFlip. Pregunta, ¿alguna ha trabajado con FFlip o con Mockery? ¿De los que estáis aquí? Carlos sí, estuvo conmigo, es un hacha. Vale, y de resto ninguno, ¿habéis leído documentación? Por aquí sé que sí. ¿Vale? Ok, sin problema. Ok, después de hablar un poquito de los frameworks y la comparativa, tenemos un caso de uso. Aquí, bueno, vamos a ver dos casos de uso. Uno real, que si no queda la conexionalidad podemos ver cuánto tiempo tardamos moqueando versus sin moquear. Y luego un poco más, otro más teórico, con cada una de los frameworks.
Y luego el último punto, porque esto al final es la pregunta del millón. Yo siempre que hablo de esto con gente que más o menos sabe de qué va a ser, por cuánto cuesta implementar soluciones en Salesforce que estén bastante customizadas, es decir, que tengan bastante código desarrollado en Apex, al final la pregunta del millón es, vale David, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo lo planteo? Es que es tanto lo que hay que cambiar que no sé ni por dónde empezar, ¿vale? Pues es un poco mis pautas, ¿vale? Totalmente modificables y cuestionables, pero bueno, son las mías y las quiero compartir con vosotros, ¿vale? Ok, ¿qué nos aportan los temas moqueados? Bueno, pues a nivel técnico, vamos a hablar de los dos niveles. A nivel técnico, el tiempo de ejecución de los test unitarios se va a ver reducido, o sea, y es una reducción bastante considerable. Luego en la demo lo veremos, pero puede pasar de un test tardar 7, 8, 10, 15 segundos a tardar milisegundos. O sea, si sacas el porcentaje, a nivel porcentual, es un escándalo lo que puede bajar, ¿vale? Luego podemos eliminar, esto es bastante interesante, gracias al moqueo podemos eliminar dependencias y la ejecución de los tests. Porque a quien le ha pasado, pregunta, tienes que responder, que lanzas el test en local o en tu sandbox y funciona, y cuando llega el día D que estás en producción, te hace y te revienta porque no tienes un permission set, no tienes un... Nos ha pasado a todos cuando hemos desplegado. Entonces, si moqueamos, nos lo ahorramos, porque moquear es hacer esa capa tonta que hace lo que le digamos y no dependemos de quién ejecute el test. Entonces esto es bastante interesante, ¿vale? Entonces de cara a evitar dependencias, pues quitamos dependencias con permission set group, custom permission, role, profiles, custom metadata, custom setting, o sea, todo eso que podemos hacer en base a en qué entorno estamos se comporta de una forma u otra, o sea, podemos hacerlo agnóstico, nuestro test unitario puede ser agnóstico a todo eso y es bastante interesante. Luego garantizar cobertura de todas las casuísticas. Al final yo también me da culpa que muchas veces he hecho desarrollos, se tuve entre 75 y 76, chimpún, recojo y ya está entregado. Pero ¿qué pasa? Que nos dejamos ahí caminitos sin cubrir. Entonces, en el último proyecto, no donde estoy, en el último proyecto donde estuve, y ya aquí compañeros que han estado conmigo, nos pusimos como mantra que toda clase que revisáramos tenía que cubrir el 100%. O sea, no nos valía el 90%. Alguna con 90% se quedó. Pero era como que todo lo que tenemos tiene que ir al 100%. Y moqueando lo conseguimos fácil porque según vamos moqueando vamos explicando qué resultado me da y por qué camino tiro, con excepciones y demás. Entonces, también está bastante chulo a nivel técnico. Si sois como yo que soy bastante frikis y que os gusta dejarlo todo perfecto, pues a mí me satisface bastante. Y luego obviamente los tiempos de despliegue, o sea, test unitarios, tiempo de despliegue, van de la mano, entonces es una mejora bastante importante. ¿Cómo vender esta negocio? Aquí seguramente que habrá muchos más puntos, gente que sea más de negocio y tal, seguramente que esto les pueda mucho más y lo vende mucho mejor que yo, pero por reducir a 3 cositas, el time to market, si al final somos capaces de desarrollar más rápido, de cubrir coberturas más rápido, una vez que tengamos todo estructurado en capas, otra ventaja que sacamos es que podemos utilizar mucho código. O sea, si pensamos en esto con un poquito el cerebro, lo plantamos de tal manera que sea utilizable. Sí, el primer desarrollo nos va a llevar 2 días más, pero el siguiente nos va a llevar 4 horas menos, el siguiente 12 horas menos, el siguiente 8 horas menos, y al final esto es una bomba de sacar nuevas funcionalidades al mercado, ¿vale? Un poco por lo mismo, escalabilidad, bueno, básicamente lo que le he dicho, ¿vale? Al final, al desarrollar por capas, podemos utilizar capas inferiores y notar bastante más facilidad. Y luego garantizar la calidad del producto, ¿vale? Y que tengamos una mayor predictibilidad. O sea, a todo el mundo nos ha llegado, oye, este desarrollo, ¿cuánto tardamos en llevarlo a cabo? Si tenemos una estructura montada en capas, no tenemos que pensar, ¿qué tengo que desarrollar? Esto así, ya sé, pues, tengo que hacer un selector, tengo que hacer un servicio, tengo que hacer un client, y como ya tenemos muchos ejemplos de lo mismo, va a ser más o menos copiar, pegar, adaptar un poquito y los test unitarios es un poco de lo mismo. O sea, que no digo que haya que hacer todo en copy-paste, o sea, no abogo por la IA, abogo por pensar en hacer las cosas, pero al final es verdad que vamos a utilizar lo que tenemos. Y si tenemos todo bien estructurado, al final va a ser mucho más rápido. Vale, aquí tengo la arquitectura en capa, ¿vale? Os cuento un poco. Digamos que he diferenciado las verticales por la parte de UI, la experiencia de usuario, ¿vale? La parte de DML, que es bastante importante y crítica de cara a la ejecución de los test, por ejemplo. Luego hay operaciones de sistema que son, o sea, no tanto de la operativa del día a día, pero sí a lo mejor procesos batch o agendados y demás. Y luego la capa de RSX, que es una capa que la ponemos a cualquier otra plataforma o sistema
pueden invocarnos a nuestro sistema. Esto se puede pintar de muchas maneras, de muchos colores. Yo me he sentido cómodo así y así os lo cuento, ¿vale? Vamos, es susceptible de cambiar y meterle más capas. En la parte de UI, como sabéis, tenemos los quick action o estos botones típicos de Salesforce, pero luego a eso lo pueden acompañar componentes Aura, Lightning Component, Visual for Page, Screen Flows, seguramente que algunos que se me escapen, pero bueno, básicamente eso. Lo importante es que desde todas estas capas aqueja a quién se llama, a controladores, ¿vale? A controles, esa es una capa que creo que todo el mundo conoce, y a invocables, ¿vale? Entonces, desde aquí las llamadas pueden ser de arriba a abajo, ¿vale? Todas las conexiones que pueda haber, esas son las que yo considero, y luego esta parte que es común, que es esta vertical común, que se puede llamar desde cualquier parte de ella, ¿vale? Entonces, aparte del controller, pues bueno, luego a nivel de flows, pues tenemos los before trigger, a nivel de app before trigger, process builder, que bueno, se despegarán, pero ahí está. Luego la parte de los after, tanto a nivel de Apex como a nivel de flow. Aquí he metido la capa de subflow porque al final pues es una capa que nos permite utilizar y que lo que desarrollamos sea más escalable, ¿vale? La capa de servicios invocable, que se van a llamar o bien desde flows o bien desde flows y algo más. Pues algo más se puede llamar capa invocable. Y luego, bueno, Qable, que es súper interesante, la parte after de los triggers, cuando tenemos que hacer integraciones con sistemas externos y demás, o tenemos que actualizar registros no relacionados con el trigger per se, es interesante tener un gestor de colas que permita de forma síncrona realizar actualizaciones. ¿Para qué? Para evitar los límites de Salesforce que todos conocemos. Entonces, esa parte de Qable, aquí se ve la cajita pequeña, pero yo la verdad que la suelo explotar bastante. Y luego, bueno, tenemos la parte de proceso más estructurado y la de RSS. Luego aquí tenemos una capa de servicio, ¿vale? Una capa de servicio que no hace falta que sea un servicio vinculado a un registro o a una entidad de Salesforce, como caso, oportunidad, cuenta, contacto. Si yo, por ejemplo, en mi empresa hablamos de órdenes, que son órdenes o contratos que no están en objeto de contacto de Salesforce, sino que están en SAP, pero para mí es algo importante y a lo mejor no persiste esa información en mi ON, pero para mí una orden o un contrato, aunque sea el origen o la fuente de verdad, sea un RP externo, yo a lo mejor hago la llamada, me traigo la información y lo renderizo en Salesforce, ¿vale? Entonces sí que puede tener sentido una capa de servicio, ¿vale? Sobre entidades de Salesforce, pero no solo tiene por qué tener importancia en entidades de Salesforce, puede ser entidades que vamos a renderizar en Salesforce aunque no se almacenen en Salesforce. Entonces esta capa de service, digamos que se puede comer muchas más cosas, no solo entidades de Salesforce. Y luego la parte de REST Client, bueno, para integrarnos con todos los servicios. Aquí dentro de REST Client, pues luego obviamente sigue habiendo capas, ¿no? Pues está una capa REST Client genérica, donde vamos a centralizar todo, podemos registrar los logs de cada una de las llamadas y demás, pero si tenemos varias integraciones podemos tener como distintas clases que extienden de la capa REST Client común. Y luego aquí tenemos capas comunes, el Unit of Work, esto es como muy específico de FFLIF, un Unit of Work, ¿conocéis el concepto? Vale, pues el Unit of Work básicamente es estas pelotitas que se ven aquí, que bueno, no se ve en la leyenda, pero quiere decir cuando se persiste una operación de ML en Salesforce, ¿vale? Ese commit, ese insert, ese update, ese delete, ¿vale? Esa operación persistida es lo que aquí se considera Unit of Work. Yo utilizo ese concepto porque en el framework de FFLIF la capa que persiste de información en Salesforce se llama así Unit of Work, ¿vale? Entonces es por eso que le he dado este nombre a esta capa. Luego la capa selectora, como podéis entender, desde cualquier capa puedo tener que hacer una query, pero en lugar de tener la query hardcodeada en mi clase Apex, pues tiro de una clase selectora y digo, vale, cuando te paso el ID de la oportunidad, me devuelve la oportunidad en este campo, este campo, este campo. Y seguramente en el código, en el proyecto, muchas más veces tenemos que tirar de esa query o similar. ¿Y por qué vamos a estar escribiendo la misma query todo el rato? Pues metemos la query en una capa selectora y cuando queremos invocarla, llamamos a esa clase, a ese método de esa clase y ya nos devuelve lo esperado. Y creo que nos ayuda a mantener un orden. Y luego, aquí está la parte de system, que, bueno, en verdad, bueno, sí, es que en la siguiente parte tengo un poco de detalle. Luego tenemos una capa de sistema, que es una capa común que, bueno, un poco lo que comentaba antes, ¿no? El típico test que falla en función de qué permisos tiene el usuario, ¿vale? O si por ejemplo tenemos que hacer test que dependan del network ID, que es el ID de las comunidades de Salesforce y tal,
cada vez que tenemos que tirar de estos métodos que son cross o comunes de Salesforce, si a todo eso le creamos una capa, nos va a permitir moquearlo. Si lo dejamos estándar de Salesforce, lo que nos devuelva la transacción es con lo que tenemos que manejar el test. Y hay veces que no nos devuelve lo que queremos, entonces si la moqueamos, moqueando el resultado, pues porque todo es igual. Y luego hay una parte core, que por ejemplo, de los dos frameworks que planteo, Mockeri y FFLip, en la parte core digamos que lo que hacemos es cargar, bueno a ver, pregunta antes de esto, si hablo de interfaces y de implementaciones, ¿tenemos claro el concepto? Más o menos. O sea, a nivel de código, pues yo puedo tener una interfaz para, yo qué sé, un servicio para una interfaz de alquilar coches y luego puedo tener una implementación de alquiler de coches para la compañía X y una implementación totalmente distinta para la compañía Y. O a nivel de métodos igual, puedo tener una implementación distinta para España que para Portugal para un mismo servicio. Entonces, en esta parte core, cuando tenemos interfaces e implementaciones, lo que hacemos es cargarlas de forma dinámica o de forma estática en función de nuestro proyecto, ¿vale? En estas capas. Entonces, un poco a nivel de estructura de capas, esto es como lo suelo plantear. Sé que es una chapa muy importante, pero de que tengamos todas estas capitas así, ¿vale? Luego nos facilita que cuando estoy testeando el controlador y el controlador hace la llamada al servicio, en caso de que la haga, si yo moqueo el servicio, cuando testeo voy a testear solo esta capa. ¿Por qué? Porque en el momento que el controlador llama al servicio, esto al estar moqueado, te digo, cuando llamas al servicio con este valor, devuélveme nulo, o devuélveme success, o devuélveme cao. Entonces, es interesante tener claro esta estructura de capa porque nos sirve, si la tenemos clara, para plantear cómo tenemos que preparar el test unitario. Bueno, el test unitario e incluso el desarrollo, porque un buen planteamiento del desarrollo nos garantiza que el test unitario sea sencillo de desarrollar. Si desarrollamos al loco, cuando vayamos a ejecutar el test unitario, o sea, desarrollar el test unitario va a ser más complicado. Y si queremos moquearlo, igual va a ser hasta imposible. O hay que hacer mucho refactor. Entonces, tener esta estructura de capas clara, cada uno puede elegir esta o otra, es interesante de cara a plantear la solución técnica y luego llevar a cabo el desarrollo de los test. No sé si queréis hacer alguna pregunta. Hay una capa de dominio, ¿no? En el FFLip. Sí, hay una capa de dominio. Claro, aquí no la he metido porque, bueno, que en la leyenda no se ve, pero estos puntos que son las DMLs, ¿vale? Que es donde se persiste la transacción, al final terminan llamando a esta vertical, ¿vale? Cada uno de estos puntos que es donde se pueden hacer los inserts, los updates y tal, termina llamando a esta vertical. Y la capa de dominio, si utilizas solo FFLip, dominio, pero si utilizas triggers, ya FFLip, ahí ya hay que ver cómo quede, ¿vale? Hay que tirar un flow que llamo invocable, ahí, esos son casos peculiares, también hay que elegir si quieres más papá, mamá, flows, FFLip, o si haces un híbrido con invocable, ahí ya depende un poco de, puede ser un híbrido, porque aunque metas FFLip, no todo tiene que tener su capa de dominio de FFLip, puedes decir, vale, pues mira, esto que es muy sencillo, lo manejo con flow, y aquí que sí que tengo lógica de verdad, un dominio FFLip, eso al final es elección, ¿vale? Ok, en la parte de las capas comunes, que es esta parte que está ahí marcada, que es la que tenía en la izquierda, ¿vale? Tenemos ya repasamos muy rápido porque más o menos ya lo he contado. Tenemos la capa de core, ¿vale? Que es donde se encargan las interfaces e implementaciones que se van a moquear, ¿vale? Para cada uno de estos elementos, meetwords, selectores, service que no se ve, display, domain, bueno, domain record type, que esto fue un concepto que nos inventamos Carlos y yo, porque al final un dominio dice, vale, pues tengo el dominio de cuenta. Vale, pero a lo mejor dentro de cuenta tengo 2 o 3 record types y al final conceptualmente un record type es como esa entidad, pero la vas a utilizar para cosas bastante distintas. Entonces es como una nueva entidad, lo único como puedes aprovechar muchos casos, o sea, muchos campos, en lugar de crear un nuevo tipo de entidad, lo que haces es te creas un nuevo record type para explotar unos campos u otros, pero conceptualmente, a priori, en muchos casos el dominio puede ser totalmente distinto. Entonces, por eso que sacamos la capa de domain record type y esto nos tomamos la libertad de meter una capa extra de FFLip, porque a nosotros nos resulta interesante. Entonces, cada uno al final puede ajustar esta parte al gusto. Luego, en esta parte core, otra cosa que hacíamos es, vale, ¿qué pregunta? ¿Caché de Salesforce? ¿La habéis utilizado a nivel de código? Vale, genial. Nosotros tomamos la decisión de
elementos comunes como Profile ID, Profile Name, Org ID, el nombre de las colas con el name, o sea, todo aquello que puede ser recurrente, ser consultado en cualquier momento, pero que va a ser estático en la org, lo metemos en la caché. Y así, bueno, si la primera vez que le llamas igual tarda un poquito en la carga, pero luego las siguientes transacciones van a ser mucho más ágiles. Entonces, esta carga de caché la hicimos en esta parte de core. Y luego, la parte de core, también a nivel de concepto, pues puede tener librerías, como puede ser FFLib, LAN, Safety Runner, que si seguro que más de una de estas librerías os suenan, al final son utilidades de Salesforce, que tampoco tiene sentido que tenga su propia capa o que vaya en o que desacoplemos para comprar nuestras capas. Pues yo todo esto considero parte core. Luego, la parte de sistema, ¿vale? Es una librería que permite moquear resultados de funciones estándar de Salesforce, como lo que comentaba antes del network, el user info, feature management, que seguramente que hemos utilizado. Entonces lo que hacemos es metemos una capa, un wrap, a esos métodos y de esa forma podemos moquearlos para cumplir mejor las casuísticas. Luego la parte selectora, pues no tiene mucho más, ¿no? SQLs y demás. Es cierto que esta capa es la única capa que digamos que tenemos que persistir información para testear, porque si yo quiero hacer una query, pues tiene que existir una cuenta, un caso, que esté consultado tiene que existir para testear que está funcionando bien, ¿vale? No para la lógica, pero si quiero testear que se me devuelve, para mí esta capa sí que tiene sentido que se persistan registros en el test. Y luego el unit of work, ¿vale? Que esto es lo que he comentado, ¿no? Pues las operaciones de mail. Al final esta parte de unit of work le pongo aquí FFLib, ¿por qué? Porque Mockeny, por ejemplo, por defecto el framework no tiene capas. O sea, el framework es muy sencillo para moquear con el stack y ya está. Es sencillo de utilizar, pero tiene sus problemas, como por ejemplo que no se puede moquear esta capa de unit of work. ¿Vale? Y esto es muy importante porque al final en la ejecución de los tests, donde se pone el tiempo, cada vez que persistes, pues que se llama a trigger, a flow trigger, a process builder, eso va consumiendo tiempo, y como ya tengas que en el app de un caso vas a actualizar, ya que estás por ahí, la cuenta, pues ya se empieza a enredar la pelota y los tiempos se disparan en la ejecución de test. ¿Vale? Aquí quiero hacer un poco la comparativa, ¿vale? Entre los dos frameworks, ¿vale? Mocker y FFLib. O sea, conceptualmente, Mockeny son, no sé si es un puñado de 20 clases o 16 clases y FFLib es un puñado de, no sé si cientos de clases o no, son cientos de test y a nivel de clases son bastantes clases, o sea, pesa mucho más, ¿vale? A nivel de paquete es bastante más grande. Entonces, ¿eso qué conlleva? Que a nivel de conocimiento técnico y el ramp-up del aprendizaje, Mockeny en una mañana bien explicado va a quedar claro, más seguro. Y en FFLib, claro, yo en una mañana puedo contar alguna de las capas de FFLib y a la mañana siguiente surgirán dudas y a la siguiente también. Entonces, el proceso de aprendizaje es un poquito más lento. Yo, por ejemplo, en el último proyecto donde implementamos, que fue en más residencial, empezamos con lo más básico y digamos que nos sentimos, o sea, yo considero que el equipo se empezó a sentir cómodo trabajando con FFLib, pues capaz que he pasado, o sea, todos los miembros del equipo, capaz que he pasado 6 o 8 meses, o sea, a nivel de que ya no dependían de mí y de que ellos ya navegaban solos. Entonces, por ahí sí que el ramp-up es un poquito más complicado, depende. Luego hay personas que lo tienen al vuelo, que tienen mucho expertise a nivel técnico y les encanta bichear y enseguida se enteran de cómo va la historia, y hay las personas que directamente no les gusta tanto, entonces hay que elegirlo. Dependiendo de los perfiles que tengamos, también puede ser algo que determine qué framework vamos a utilizar. Luego, a nivel de mantenimiento, en Mockeny es mucho más sencillo, porque estos son clases que no hace falta modificar prácticamente para nada, pero en FFLib, por ejemplo, si quieres meter una nueva capa, ya sí que tienes que adaptar un poquito el framework de FFLib, o si quieres, bueno, van sacando versiones, pero se tiró mucho tiempo en el cual FFLib no se actualizaba, y por ejemplo, de cara a hacer una query, with a sharing o with sharing, ahí sí que podías jugar un poquito. Entonces, de cara a mantenimiento, es más complicado, pero también porque es mucho más configurable. O sea, esto parece que juega en contra de FFLib. No es que juegue en contra, pero al ser mucho más configurable, el mantenimiento puede ser más durillo porque tiene más elementos que puedes customizar. Vale, a nivel de acoplamiento, sí es verdad que Mockeny, si tú lo quitas, está acoplado a nivel de testing y chimpún y ya está. O sea, es el único acoplamiento que tiene. Pero FFLib al final sí que llenas el código de unit of work, capa selector y tal. La capa selector y tal lo puedes casi, bueno,
podría salvarlo más fácil, pero sí que está bastante más acoplado. Es verdad, claro, está más acoplado, pero también por ello, aquí esta flechita verde que tiene muchos puntos de mejora, pues también un poco depende de eso, ¿no? Ok, a nivel de desarrollo de código, vale, digamos que estos eran puntos negativos, ¿vale? Y ahora vamos a los puntos verdes. A nivel de desarrollo de código, creo que con Mockery el código es mucho más entendible y se desarrolla mucho más rápido, ¿vale? Que en FFlip, que una vez que tienes un esqueleto de cómo desarrollar cada una de las capas, cualquier desarrollador va con un cohete, o sea, pero lo que cuesta es el rampa. Entonces, esto está planteado como, vale, ya hemos pasado el rampa, ya todo el mundo sabemos, con FFlip no es tan difícil, lo único que al principio cuesta. ¿Vale? Capacidad de moqueo de capas. Aquí, pues, FFlip apabulea a Mockery porque ya el Unit of Work no se puede moquear en Mockery, a no ser que tengas tú una capa de Unit of Work, que también es factible, pero ya te tienes que crear tú y en FFlip te viene ya creada. Entonces, ya sabes que por eso la capacidad de moqueo se dispara. Y luego también, como FFlip tiene ya ciertas capas como preconfiguradas, como domain y tal, pues ahí le he dado puntos extra en cuanto a capas de moqueo. Desarrollo de test unitarios son los dos sencillos. Al final, básicamente es, si tengo todo bien estructurado por capas, cuando desde una capa superior tengo que llamar a una capa inferior, desde un controlador tengo que llamar a un servicio, independientemente de qué framework utilice, moqueo el servicio y ya está. O sea, es igual de sencillo. Y luego, tiempo de ejecución de test unitarios. Por el mismo motivo que la capacidad de moqueo de capas es mucho mayor en FFlip, el tiempo de ejecución de nuestros unitarios lo podemos reducir mucho más con FFlip. A cuanto más capas podamos moquear, más rápido van a ser los test de ejecución. Y aquí, por daros números, ¿vale? En el proyecto de más residencial, bueno, aquí lo queréis corregir, pero que fue el último que implementé esto, para que veáis el potencial que tienen los tests. Teníamos una OR con 1900-2000 tests, ¿vale? Que no son pocos. Es verdad que en estos había 600 así que eran de FFlip, iban súper rápido, pero llegó un punto en el cual la OR tardaba como una hora 50 minutos, 55, una hora y 5 en hacer el despliegue, básicamente por la ejecución de los tests, ¿vale? Hasta ahí teníamos todo estructurado por capas, pero no habíamos metido test unitarios, o sea, test moqueados, perdón. Entonces empezamos a meter test moqueados obviamente poquito a poco y bueno, los últimos despliegues, ¿cuánto tardaron? ¿20 minutos? Quizá 20, 25, o sea, yendo a más, porque según va desarrollando, va creando nuevos test, pasamos de una hora a 20 minutos, o sea, obviamente ya reducir mucho más eso, ejecutamos todos los tests es complicado, pero, o sea, para que veáis el potencial de, siguiendo desarrollando mucho más código, pasamos de despliegues de una hora y 5 a despliegues de 18, 20, 21, 22 minutos. Al final nos da una agilidad y una flexibilidad bastante importante, ¿vale? Ok, ahora quiero contar un caso de uso, ¿vale? Nada, volviendo un poco, os explico cómo lo planteo yo en mi cabeza, aunque creo que puede ser bastante visible, y lo vemos en el ejemplo, ¿vale? Al final, digamos que en Salesforce tendremos oportunidades, ¿vale? Una vez que esas oportunidades se ganen, ¿vale? Nos tenemos que conectar con un ERP, con un sistema externo, ¿vale? Para generar un pedido, un contrato, hacer una orden, ¿vale? A través del sistema externo. Entonces aquí, para que veáis un poco, os he puesto este ejemplo para que veáis un poco el tema de la reutilización de capas. Al final tenemos el REST client, ¿vale? Que va a ser la capa que va a hacer la llamada a ese endpoint del sistema externo para generar la orden o el pedido, ¿vale? Luego tenemos una capa de servicio, ¿vale? Y realmente podríamos llamar directamente al REST client, pero ¿por qué aparece aquí la capa de servicio? Porque en este caso se va a llamar desde el propio dominio, desde el propio trigger, ¿vale? A través de un bueno, aquí he puesto un vocal y capaz que sería un guión, pero bueno, perdonad por la rata. Se va a llamar a través del trigger, pero también se puede llamar de forma manual a través de un botón. Porque, por ejemplo, cerramos la oportunidad, se hace la llamada al endpoint, el open, por lo que sea, está caído. ¿Y qué pasa con esa oportunidad? ¿Que se queda ahí en el limbo? Bueno, pues podemos tener nuestro tapo, controlar las oportunidades cerradas que no tienen el número de pedido, por ejemplo. Y luego todas esas las reprocesamos. Pues si solamente una nos metemos en la oportunidad, le damos al botón de crear orden, que en este caso lo planteo con el Web Components,
¿vale? Eso llamará al controle y el controle llama directamente al servicio. Entonces, esta capa la desarrollé una vez, la testé una vez, pero la puedo utilizar desde distintos elementos. Aquí los test normales, ¿cuál es el riesgo que tenemos aquí? Que si yo quiero testear esta capa, vale, pues ya hago el test unitario de esta capa y solamente paso de esta capa. Cuando hago el test unitario de esta segunda capa, si no moqueo, voy a pasar por toda la lógica de esta capa más la lógica de esta capa. Ya estoy en el tiempo que no necesito. Cuando testeo el invocable, exactamente lo mismo. Paso, o sea, estoy pasando por parte del código que no necesito, porque yo solamente necesito testear esta capa. Entonces, bueno, por no extenderme, básicamente cada una de las capas, si no moqueo, estamos pasando por zonas de código que ya están testeadas, que no necesitamos testear. Obviamente, si hemos seguido el orden y hemos hecho test unitarios de cada una de las capas. Entonces, al final nos ahorramos bastante, bueno, podemos ahorrar bastante tiempo de ejecución. Si a esto le sumamos, que en caso de que tengamos selectores en el domain o en cualquiera de las capas, el selector también lo podemos moquear. En el caso de que ejecutemos DMLs a través del Unit of Work, también lo podemos moquear. Estamos ahorrando muchísimo tiempo de ejecución, ¿vale? Aquí no sé si hay dudas o preguntas o sugerencias. Una pregunta. Sí. ¿Ejecutan las clases siempre? ¿Todas? En vez de las que están... ¿En los despliegues te refieres? Sí. Bueno, o sea, esto podemos hacer otra charla de esto, si queremos, pero eso ya es un poco elección. O sea, yo por ejemplo, si quiero asegurar la integridad de mi org y que un cambio en una clase, o sea, si yo cambio una clase, no me garantiza que haya ahora que no se me rompa. Entonces, yo modifico una clase, modifico su clase de test, esa clase me puede desplegar bien, me puede decir que ok, y que cuando lance la otra no me dé cuenta que está acabado. Entonces, yo como planteo estas cosas, yo confío en el equipo de desarrolladores que conforme el equipo y le digo, chicos, aquí antes de lanzar una pull request con el cambio, os ruego que en vuestra org, ya sea una Scratch, ya sea una Sandbox, ejecutéis todos los tests. Y yo me puedo llevar las manos a la cabeza y decir, tío, ¿para qué quieres todos los tests? Si es que están moqueados. 1900 tests, que hablaba antes, ¿sabéis cuánto tarda en ejecutar en paralelo en una Scratch? Con todo moqueado. Decidme así, los que lo sepan, no. Pero Yo te digo así, ya, yo me puedo callar porque ya tú sí lo sabes. Decías a tú, ¿cuánto 1900 tests, cuánto tiempo va a tardar? 5 minutos. 5 minutos. 20. ¿Cuánto? 20. 20 minutos. ¿Cuánto? ¿A ver? 30 minutos. No me he enterado. 3 minutos, dice. Pues mira, se acerca. 3 minutos y medio. 1903 en 3 minutos y medio. O sea, yo no me lo creía cuando vi. ¿Para esto qué pasa? Pues tenemos que marcar todos los tests para que corran en paralelo. Es una cosa que solamente la podemos aprovechar en tiempo de ejecución de test, no en despliegue, porque en despliegue los tests no van en paralelo, por desgracia, pero pues así funciona Salesforce. Pero lo que sí que podemos es, ya que en 3 minutos y medio garantizamos que ejecutamos todos los tests, podemos marcar esa best practice, ¿no? De equipo, tirarse el rollo y ejecutar los tests. Y si no, dices, mira, en mi equipo hay alguno que se despista. Pues podemos hacer, si trabajamos con GitLab o GitHub o lo que sea, lo podemos montar de tal forma que después de un commit hay un pipeline que ejecute en paralelo estos tests. O sea, eso se puede hacer. ¿Qué pasa? Que depende de más cosas, pero al final puedes ir moviendo tus palanquitas para asegurar que siempre se ejecutan los tests antes del despliegue final. Y en el despliegue, ahí eliges. Pero yo sí que en algún entorno previa producción, si me preguntan tú qué harías, yo ejecuto todos los tests. En el UAT, o hago una validación por la noche donde no molesta para validar que el despliegue es satisfactorio. O sea, de alguna forma valido todos los tests, pero luego el día del despliegue, si quiero desplegar con deltas, puedo ir con deltas. Pero antes yo sí que confirmo en un entorno previo, de una manera o de n maneras, que los tests corren bien todos, porque si no al final se crea inconsistencia en el sistema. Y cuando se te crea una inconsistencia y la resuelve, guay, pero cuando tienes una seta, luego otra, al final... Yo tengo como 70 antes que falta y no puedo esperar todo. Pues. Claro, entonces moqueando eso lo puedes ahorrar. ¿Qué pasa? Que hasta que ese ramp up, ese desarrollo, hasta que dejas todo fino, cuesta un poco, pero es que luego una vez que se tiene, estaba comentando antes con un compi, nosotros planteamos desplegar deltas y ya si a esto le suman deltas, despliegue
a producción, ya que bajas de 18 minutos, es verdad que ahí ya el salto no es tan grande, pero vas a pasar de 18 minutos un despegue a producción a la que te han jugado cositas, mínimo, entre 5 y 10 minutos te va a llevar. Pero bueno, pues si te bajas a 5 o 10 minutos, mejor. Entonces, ¿se puede despegar delta? Sí. Yo hago por despegar delta, sí, pero en algún paso previo antes de ir a producción, correr todos los test. Luego cada uno hace lo que quiere, obviamente. Luego también depende, llegas a una org heredada, que no depende de ti, que no tienes todo el conocimiento, que tiene ahí un legacy de la leche, tampoco te propones la capa de Superman y decir, claro, todo. o a lo mejor puedes hacer, pero precisas de meses o años. Entonces, bueno, también entiendo, también me pasa por las situaciones y a veces que no se puede. Pero ya luego, porque si se puede y está fino y está enfocado, ¿por qué no? Vale, bueno, más dudas, preguntas, sugerencias. Ok. Vale, pues mira, aquí lo siguiente sería un caso real con la librería de Mockery, ¿vale? Y luego un caso teórico que os quiero contar para que veáis un poco cómo se desarrolla, cómo utilizamos el GPL y las capas de system y demás. Vale, entonces aquí me voy a Visual Studio Code, ¿vale? Vale, aquí tengo dos proyectos, este es el que me hacia ahora. Aquí tengo el test, ¿vale? Al final era un poco lo que hemos comentado antes del caso de uso, ¿vale? En el cual se genera una orden, pues un poco con este caso de uso, ¿vale? Aquí tengo el controlador que básicamente vais a ver con mucho rato, aquí lo que antes llamamos service, que era un poco lo que comentaba y el service a quien llama a un red client. O sea, también os quiero enseñar esto un poco para que veáis cómo lo usamos. Y aquí en el red client, pues aquí es donde está un montón de chicha, ¿no? Para hacer la llamada, pues aquí es donde está realmente lo bueno. ¿Qué pasa? Que si yo quiero testear este controlador y no moqueo ni el servicio ni el red client, voy a pasar por este cachito de código que sé que quiero cubrir de cobertura de forma unitaria, pero también me voy a estar cubriendo todo esto que prácticamente no lo necesito para el test. Para este tengo mi propio test, ¿vale? Entonces, aquí básicamente, en la capa controladora, ¿vale? Lo que hacemos es, creamos una instancia, una dependencia, así hablando un poco como os hablaba antes con las dependencias y inyección de dependencias de Java. Aquí creamos la dependencia del servicio que se va a invocar, ¿vale? Hay que meterle el test visible, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego esto, a nivel de test unitario, ahí a ese order service, ese es el elemento que vamos a moquear, ¿vale? Aquí lo instanciamos con el propio servicio, ¿vale? Y aquí directamente se hace la llamada de enviar orden y ya empieza a tirar correo a nivel de ejecución. Pues este es el orden, si lo vamos aquí, al final termina llamando a este rector. Vale. Este sería el código, ¿vale? de la clase. Y si nos vamos al test, voy a dejar por aquí. Este es el test moqueado, ¿vale? Aquí en el test moqueado que tengo, bueno, por un lado, cuando yo moqueo test, intento no hacer inserciones de ningún tipo de registro porque todo lo que es inserción, meter DML, es tiempo. Entonces, con la librería FFLib hay una cosa muy chula que es el generador de IDs automático, ¿vale? Entonces yo aquí me saco un ID de tipo oportunidad, ¿vale? Luego, el servicio de order que comentaba antes, ¿vale? Con esta librería de mock, que estas son las librerías que te da el propio framework, genera una instancia moqueada, ¿vale? Y aquí lo que digo, vale, en esa instancia moqueada, cuando al servicio, o sea, cuando esta instancia moqueada, o sea, quiero que se pueda llamar al método senor, ¿vale? Y aquí instancio el método senor. Y aquí lo que le digo es, cuando llama al método senor con este op-id, devuelve el número. En este caso lo quiero moquear así. Entonces, cuando empiece la ejecución, en vez de tirar por el order service normal, va a tirar por esta instancia moqueada y si pasa esto, directamente me devuelve el número sin ejecutar nada más. Entonces ahí apaga la ejecución y devuelve el número, ¿vale? Ahora, para que esto funcione, esta instancia moqueada, que genera aquí una instancia y un método moqueado, ¿vale? Aquí lo que hago es inicializarlo. Entonces, por eso, que en esta parte de aquí, le vamos a dar el test visible, ¿vale? Está privado como método estático y este servicio, esa instancia de servicio, la voy a pisar en el test, ¿vale? Entonces, eso básicamente es lo que estoy haciendo, en esta parte, ¿vale? El método moqueado
estoy aquí seteándolo para el test. Y luego directamente le llamo al método que quiero testear. Pues en este caso, el SNOMED, basándole el OpenID, ¿vale? El ID de la oportunidad. Y luego, más sección, lo que digo es, vale, ¿me confirma que se ha llamado con este parámetro? Si esto te dice que sí, pues el test ha funcionado bien. Ahora bien, David, este es un test muy chorra. Y es verdad que es un test muy chorra, pero el concepto básicamente es ese. Entonces, yo tengo este test bloqueado y luego tengo un test sin bloquear y luego, para que veáis un poco la complejidad, perdón. Con esto ya tengo el test bloqueado listo y para cubrir esa misma línea de código sin moquear, ¿qué pasa? Que ya no solo cubrir esa línea de código, sino que tengo que pasar por todo lo que hay por debajo con consistencia, ¿no? Para que no me den un pointer y para, bueno, cosas que suelen pasar, ¿no? Entonces para eso ya tengo que hacer todo esto. Y aquí, como veis, tengo pues, un ISO de un account, un ISO de una oportunidad, hay ciertos campos que son necesarios para la ejecución de las capas que están por debajo del servicio que tienen que tener valores. Entonces, aquí ya se me complica el test. Aquí ya el test se me empieza a complicar. Tengo un static resource donde tengo el cuerpo de lo que espero que se me devuelva el SCP information. Entonces, aquí ya tengo que estar haciendo trabajo extra solamente para que el test no me explote. Mientras que si moqueo, o sea, es que me ciño a lanzar el test y ya. ¿Vale? Entonces, ahora la prueba que quiero hacer es de estos dos tests, pues directamente lanzarlo. Bueno, una cosa que pasa, no sé por qué, cuando utilizo la línea de Rocket, no me sale aquí el run test, que es bastante útil. Y si le pongo una barra así, le pongo la barra, no lo borro, y le pego a run test y ya lo que pasa. ¿Vale? Si me funciona, que no me deja mal el círculo. Vale, bueno, esta es una sandbox que tengo, están corriendo los test y aquí a priori debería decirme si han ido bien, si han ido mal y cuánto tiempo tarda cada uno de los test para que veáis que no es un cuento chino y que puede funcionar. Y si no funciona, pues ya es mi palabra contra la suya. Vale, pues mira, pues tiene suerte, ¿vale? En este caso, como veis, han pasado los dos tests, 100%, ha habido dos y han pasado dos. Aquí hay un tema importante que es la parte del setup, que al final, cuando hacemos test unitarios, dicen, no, toda la parte común en el setup, tal. Y antes tú ejecutabas y esta parte no aparecía. Decía, el test ha tardado, y me invento, un segundo, y ya, bueno, no está tan mal. Pero luego decía, joder, pues para tardar un segundo yo estaba esperando aquí casi un minuto, ¿sabes? ¿Y por qué era? Porque los tiempos de ejecución del setup no lo consideraban. Y ahora por lo menos sí que lo consideran, aquí como no hemos seteado nada en el setup, te dice 0, ¿vale? La ejecución de los test, 4 segundos, pero fijaos la diferencia. O sea, con esto, o sea, es esta clase de generate order control la que yo tengo. Tengo uno bloqueado y otro sin bloquear. 136 milisegundos versus 4 segundos. Y joder, a nivel porcentual, o sea, es una nave espacial contra una bicicleta con una rueda, ¿sabes? O sea, es que no hay comparativa. Ahora me puede decir, vale David, pero es que si ejecutas 2 veces, los tiempos bajan. Y digo, vale, llevo de razón, vamos a probarlo. O sea, porque al final este es a lo mejor el caso de uso donde hay más diferencia, pero voy a relanzarlo de nuevo, porque los test, la primera vez que los ejecutas, como que se cachea la memoria y tal, y igual sí que te tarda. Bueno, vale, ok. Para que veáis que el otro ejemplo igual da mejor resultado, no sé, no lo he calculado, pero bueno, ya en la segunda ejecución en la cual los test ya se mejoran, siempre, 32 milisegundos versus un segundo. Aún así, porcentualmente, es una bomba la diferencia, ¿vale? Entonces, este era el test práctico que os quería y os podía mostrar. Si, no sé, en algún punto empecéis con esto y me decís, David, que eso que nos contaste es el típico Hello World que no me vale para este ejemplo. Me escribís por LinkedIn y lo vemos sin problema. O sea, yo por ahí estoy aquí con eso. Si me llegan muchas peticiones, pues igual me tengo que hacer filias y vivir de esto, pero... David, está siendo grabado. Sube y sabes todas las consultas que puedes tener. Bueno. Es un riesgo que no vale. Vale, y luego el siguiente, vale, pues esto es un caso teórico, ¿vale? Que es feliz, ¿vale? Aquí tenemos muchos más métodos, pero lo que quiero que veáis es cómo desarrollamos y cómo utilizamos FFLI para desarrollar código y luego cómo testeamos ese código, ¿vale? Entonces, esta parte, perdón. Esta parte la cierro ya. Bueno, no sé si hasta aquí tenéis. A ver, no sé, vale.
Hasta aquí esto es utilizando el framework de Mock, esto que hemos visto hasta ahora. No sé si tenéis dudas o algún comentario os ha dejado muy insatisfechos o no. Vale, pasamos a la siguiente entonces. Yo tengo una pregunta. Sí. Al estar haciendo un mock o al no estar haciendo una DML, ¿hay algún riesgo que estemos tomando? O sea, hay riesgo que estamos tomando, como por ejemplo el tema de los límites, ¿no? Si yo, por ejemplo, cuando ejecuto un test, creo que nos ha pasado todo, estamos ejecutando un test, hacemos una llamada REST o hacemos un queueable y de repente incurrimos en un límite. Obviamente, si moqueas esos límites nunca los vas a tocar, pero al final, si nos vamos al concepto de test unitario, igual dentro del test unitario no tengo por qué, o sea, debería desacoplarme de los límites de Salesforce, pero sí puede ser que tenga falsos positivos en el sentido de que el test unitario me va ok y cuando lo pruebo de verdad me falla. Pero bueno, esto yo como el argumento, ostras, yo cuando desarrollo cubro el test unitario y luego de verdad lo pruebo. Pero sí es verdad que tiene ese pero. O sea, bueno, ese pero, o ese, a mí me ha pasado a veces de desarrollar, hacer como mega arquitecto mi diseño, al final se va al traste, me falla por límites y me di cuenta cuando lo haces test unitarios y mocks, por ejemplo, pues sí que me da cuenta a veces de fallas en el diseño cuando ejecuto los test unitarios. Pero bueno, sobre tal y tal, pero por verle el punto negativo sería ese, ¿vale? Que sí que te puede, o sea, puede ser que no te diga toda la verdad respecto a cómo está el diseño planteado hasta que ya empieces a probarlo en tiempo real, que no tienes por qué probarlo, pero se prueba en las ambas. Pero por es sacar una cosa que puedes hacer con un equipo, digamos, con el que tienes tiempo, con el que tienes confianza, pero quizás si tienes un equipo más grande o tal, quizás no sea tan, o sea, sea una de las desventajas. Claro, sí, o sea, sí que es verdad que en caso de que vaya a fallar, te vas a dar cuenta más tarde, porque tus unitarios no te lo va a despertar, no te lo va a levantar. Y luego me pueden decir gente, pero es que un test unitario tiene que ser unitario. Entonces ahí ya es un debate, pues, ya. Pero es un creo, efectivamente. Vale, pues nada, me voy a ir a... Pero aquí, por ejemplo, en equipos grandes cuando hay administradores y que tocan la parte, digamos, infantil y desarrolladores, estos test unitarios moqueados, por ejemplo, tú te enteras de que metes un campo obligatorio en el link. Entonces, correr los test y ahora para hacer insert en DML, ahí estaría dando falso positivo. Claro, claro, pero por ejemplo, o sea, en ese caso creo que te vas a dar cuenta muy pronto del error, o sea, a la que ejecutes el primer test, obviamente, si dices, vale, tengo un equipo y tenemos desarrolladores y administradores, meter un campo y hacerlo obligatorio puede ser tarea de administrador, pero en el momento en el que eso vaya a ir al primer entorno integrado, ahí va a explotar. Y luego, o sea, yo ahí me reitero, aquí ya creo que es un tema un poco más de educación y decir, administrador, que en 3 minutos y medio corren todos los tests. Y yo, por ejemplo, mira, sí, mira, me voy a enseñar aquí. De validaciones, modificaba muchos campos, Claro. te das cuenta y cuando A ver, tardaba una hora y media. mira, aquí, en este caso, a ver. Bueno, no recuerdo, pero, o sea, yo por ejemplo, en los proyectos en los que trabajo suelo crear scripts para despegar de una forma ágil, para correr los test de una forma ágil, y entonces aquí te puedes preparar un script que directamente siempre, después de aplicar cualquier cambio, en la sandbox en la que estás trabajando, o sea, sin tener que meterte a la sandbox y tal, le des a ejecutar todos los tests y te saque el resultado. ¿Sabes? Eso con un script, que obviamente a lo mejor no puede desarrollar el administrador, pero sí que puede decir a un desarrollador, oye, prepárame esto para que cualquier cambio luego se pueda testear que los test con satisfactoriamente. Entonces, gracias a SPDX o a ASF que tenemos ahora, los comanditos, por ahí se puede solucionar bien. Pero, de nuevo, ahí llevas toda la razón, son cambios que no te darías cuenta hasta que en algún punto ejecuten los test. Se me da que está haciendo un poco el servicio. El servicio, o sea, hay que hacer la llamada externa, tiene que guardar algo en Sí. una externa venida, o sea, en algún momento hay que hacer una set de que esa oportunidad tiene un código metido en ese campo.
claro. O sea, sin el DML, ¿cómo lo haces? Claro, no, pero... Bueno, a ver si... De verdad, mira, justo donde estoy ahora, he metido Mockery y no he metido FFLib, porque estoy yo solo y no me da tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí yo abogo por moquear, pero igual que abogo por moquear, como no tengo la capa de Unit of Work y no la puedo moquear, pues no moqueo. Pero en el ejemplo que vamos a ver ahora, creo que en FFLib sí que tenemos un ejemplo de cómo se moquea esa capa de Unit of Work. Entonces, si tienes esa capa de Unit of Work, que la puedes llamar Unit of Work o DML, da igual, en el momento en el que tú te generes esa clase, que sea para hacer inserts, updates y tal, o sea, en el momento que tú tengas esa capa para hacer esas inserciones, ya es moqueable. Entonces, ahí lo que sí que puedes hacer es, ¿cómo era? Tú, igual que aquí, moqueas, o sea, te creas una instancia moqueada del setlist, ¿vale? Te puedes crear una instancia moqueada de Unit of Work. Y igual que aquí verificas que se ha llamado con el auth ID, ¿vale? Si tuvieras una instancia de Unit of Work, puedes decir, vale, pues el Unit of Work ha realizado una llamada al método insert con la oportunidad, con este valor y, en caso de que moquees el contract ID, con este ID en este campo y el contract ID en este otro. Es verdad que con Mockery, que es lo que enseñé ahora, esa capa de Unit of Work no existe. La tienes que crear, pero si la creas, a nivel concepto de capa, la podrías moquear. Entonces, en FFLib, como ya está creada, sí que puedes verificar que se ha lanzado el Unit of Work. Pero si quieres, lo vemos en el siguiente ejemplo, que creo que lo resolveremos igual a dudas, y si no, lo revisitamos. Mira, tenemos aquí domain y aquí tenemos... Vale, pues bueno, por poneros un poco en contexto, aquí en función de, creo que era así, en función de cómo está tipificado el caso, ¿vale? Pues se va a asignar a un owner, a una cola u otro, a una persona u otra, ¿vale? Ese método. Entonces aquí, ¿qué cosas a nivel de código tenemos? Pues, por ejemplo, tenemos la capa selectora, ¿vale? Entonces, dinámicamente yo tengo la implementación de la capa selectora para el product, que es una entidad de secos, llamo al método setById y aquí le paso un conjunto de IDs y me devuelve pues, un conjunto de productos. ¿Vale? ¿Qué más hay por aquí? Así que se vaya a copiar por aquí. Bueno, básicamente creo que es esta parte. Vale, luego no sé si se puede hacer más. Entonces ahora me voy aquí al case. Test. ¿Vale? Vale. Ok. Entonces, este es el método que voy a testear. ¿Vale? Bueno, esto al final, como está en el domain, esto termina haciendo un unit of work. ¿Vale? Entonces, aquí en el test, ¿vale? Lo que hago es instancio la capa donde se van a definir los elementos mocks, ¿vale? Que es esta FFLib Apex mock. Luego, aparte de eso, defino moqueo, ¿vale? Es esta que aparecía antes en Mockery, pues digamos que su equivalente es este, ¿vale? Y aquí moqueo la capa de Unit of Work, o sea, creo una instancia moqueada de la capa de Unit of Work y me creo una instancia moqueada del Product Selector, ¿vale? O sea, esto al final, si el Product Selector pues es una clasificadora que tenemos aquí, que extiende de FFLib, porque aquí estamos utilizando FFLib, y digamos que me creo una instancia moqueada de esta capa selectora. Luego, ¿sabes qué son las instancias de moqueo? Lo siguiente que se hace es decir, vale, ahora voy a moquear, y cuando voy a moquear quiero que cuando un método de la capa moqueada sea invocado, le voy a predefinir qué resultado quiero que se devuelva. Entonces, en la capa selectora de FFLib hay un método que es el seObjectType. ¿Por qué? Porque al ser un selector común, ¿vale? Hay un método que te dice, vale, un selector para qué objeto. Entonces, ese método te tiene que devolver producto, cuenta, oportunidad, tal. Entonces, ese método siempre tenemos que decirle qué valor queremos que nos devuelva. En este caso, un producto. Vale, y decimos, vale, cuando llamemos al setById, ¿vale? Con, en este caso, otra cosa que nos permite FFLib es jugar con el AnyIdSet. O sea, aquí le puedo decir, cuando
llames a ese método con cualquier ID, devuélvele esto. Vale, en caso de que un método se te haya llamado muchas veces, para no tener que decir, si le llamas con el ID 1, devuelve esto, si le llamas con el ID 2, devuelve esto, puedes decir, lo llames con lo que le llames, devuelve siempre esta instancia, esta instancia de objeto, ¿vale? Entonces aquí, cuando se llame con cualquier ID, se va a devolver una lista de productos con este elemento, y cuando se llama a este otro método, que entiendo que aparece aquí porque se le llama a posteriori, ¿vale? Pues devuelve una lista con ese lista de productos. Vale. Ese producto lo tienes activa, pero no pasa abajo. Ese producto que está aquí, ¿vale? Hemos sacado una instancia, no hemos hecho un insert, porque aquí con este parámetro de true utilizamos ¿veis el método de ffli.idGenerator? Pues esto está preparado para cuando le pasamos ahí true, te genera un ID automático, entonces digamos que creas una instancia a esa entidad, pero no está persistida. Pero como tiene ID, como que lo falseas un poco, ¿no? Le engañas en publicidad al sistema. Entonces, claro, con esto nos estamos ahorrando el ejecutar el insert del product, el ejecutar el insert del case. Aquí digamos que creamos esta instancia, ¿no? de objeto caso. Aquí seteamos los niveles, ¿vale? Porque en función de los niveles o tipología, mejor dicho, se va a asignar a uno o a otro, ¿vale? Y luego lo siguiente que hacemos es simular un insert, ¿vale? Con esto no estamos insertando en base de datos, estamos llamando al método que fflip tiene de base, que digamos que simula la inserción, ¿vale? O que ejecuta la inserción. Pero eso nunca lleva un trigger, ¿no? ¿El qué? Eso nunca ejecutará un trigger. Cuando llamas a eso, ejecuta el trigger. Cuando llamas a esto, ejecutas a la parte un insert del trigger, del dominio, ¿vale? Entonces sí que va a empezar esa ejecución del trigger. El propio trigger, como tal, o sea, si el trigger que, como digo, la clase trigger, que no es la Apex, esa para el FFLip, para que pase cobertura, tienes que insertar. Ese es otro pedo, ¿vale? O sea, ahí sí que tienes que hacer la inserción más síncrona que puedas para pasar un check y ya está. Pero lo que es la lógica, al final donde está la dificultad, no hace falta que sean con DML, sino llamando con insert, con update y tal. Con fflip te permite. Entonces, por eso, cuando decía que fflip te permite moquear mucho más, pues es precisamente por estas cosas, porque con Mockery sí que tienes que insertar. A no ser otra vez que te genere la capa de dominio y tal, pero ahí fflip ya lo tienes todo montado, entonces es recomendable. Entonces aquí, como que marcamos cómo va a ser el insert, y aquí disparamos el trigger, ¿vale? Que el trigger existe el querido main, que es la clase esta que está aquí, entonces bueno, pues se cumplirán ciertos parámetros para que el deploy tiene que entrar y demás. Aquí, en base a esta lógica, a priori directo está aquí, ¿vale? Y bueno, es un poco lo que se valida. Pero básicamente aquí lo que quiero que veáis es, bueno, por ejemplo, en este caso, no me verifico, o sea, cosas que se pueden hacer es, yo moqueo el unit of work, ¿vale? O sea, genero la instancia, aquí lo moqueo, y aquí me podría hacer un verify diciendo que el unit of work ha sido llamado con, no sé, pues si cuando modifico un caso, el owner del caso se va a cambiar también el owner del caso padre, con un update podría verificar que el unit of work ha sido llamado con un update al caso padre, por deciros, ¿vale? Es un poco al hilo de lo que comentabas tú antes, si, o sea, pensaba que en el ejemplo sí que van a hacer un verify del unit of work. No lo tenemos, pero digamos que esta instancia, igual que aquí tenemos esta sección, podemos tener una verificación de que esto ha sido invocado con el caso padre y el valor X, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entonces, esto sería un escenario, ¿vale? Vamos a ver otro, que sería el diseño supplier. Entonces aquí, mira, aquí por ejemplo sí que tenemos un unit of work, ¿vale? Entonces aquí le pasamos un listado de casos y si se cumplen ciertas premisas, ciertos perfiles y tal, lo que van a hacer es ese mismo caso, ese listado de casos que estamos pasando por parámetro, vamos a el flag para permitir la modificación del caso, lo vamos a poner a false y vamos a actualizar con el unit of work, ¿vale? Porque en el unit of work register dirty se utiliza para hacer el update, ¿vale? No sé, así la han llamado y así está en la librería, no sé muy bien por qué, pero bueno, es así. Entonces vamos a revisar el test para cubrir esta parte. Entonces aquí de nuevo sacamos la instancia del caso, como podéis ver ahí, no estamos haciendo la inserción, ¿vale? Aquí lo que hacemos es, aquí tenemos una instancia del caso, aquí me genero una instancia del nuevo caso que será
lo que dispare o la condición que se tiene que lanzar para que pase por este método, ¿no? Que es que el estado pase a un progress. ¿Qué más hacemos? Cosas interesantes. ¿Os acordáis antes cuando se hablaba de la caché? Que tenía la capa core que se encargaba de cargar en la caché elementos comunes como puede ser el profile ID, el profile name, colas y demás. Bueno, pues aquí en la capa application, ¿vale? La capa application llama a la capa core y una de las cosas que hace es nos carga un mapa de profile IDs. Entonces, bien a través del developer name del profile o bien a través del ID del profile, puedo tener con el ID el developer name o con el developer name el ID. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es tirando la caché, bueno, estamos obteniendo el ID sin hacer una query, estamos obteniendo el ID de ese profile. De nuevo, generamos la capa que nos va a permitir moquear, sacamos la instancia del unit of work, como antes, y aquí sacamos la instancia de una de las capas mágicas de estas, de las verticales, que es el user info. Y aquí lo que decimos es que cuando llamamos a la capa para tener el get profile, quiero que me devuelvas que independientemente de quién ejecute el test, siempre me vas a devolver un profile de un proveedor. Entonces eso está guay porque no tienes que estar creando un usuario tipo proveedor, que al final, o sea, a nivel de testing, crear usuarios, permisos, asignar y tal, eso es un demonio, o sea, eso te revienta los tiempos de ejecución y se te dispara. Entonces, esto es súper potente, o sea, yo por ejemplo, si empiezo un proyecto, o sea, esta capa de sistema, donde puedo moquear este tipo de cosas, o sea, me da una flexibilidad de la leche. Entonces, es por eso quería mostraros este ejemplo, porque aquí estamos moqueando, o sea, estamos diciendo que cuando pregunte por el profile del usuario que está ejecutando la transacción, no me des el real, dame este. Y con eso vas a conseguir que el código se vaya por donde tú quieres que se vaya, porque si no es imposible pasar por ahí, no sé que te generes el usuario, ¿vale? Luego, una vez que moqueamos esta llamada, una vez que las instancias moqueadas quedan definidas, se meten en la capa para que queden moqueadas y se lanza la petición del trigger, ¿vale? Se lanza el trigger, ¿vale? Y aquí veis lo que comentaba del unit of work, que podemos hacer un verify. Pues mira, aquí sí que lo tenemos, ¿vale? Entonces aquí decimos que me puedes verificar que está realizado una llamada de tipo register dirty con el caso, o sea, con este ID de caso y con este flag puesto a false, que si recordáis, era un poco lo que hacemos aquí, ¿no? Recordemos esta lista de casos. Si el perfil era de tipo supplier, ¿vale? Entonces entrábamos aquí, por eso que es importante moquear esa capa de sistema y si se cumple con todo esto lo vamos a poner a false. Y si se pone a false, vamos a hacer una llamada de un register dirty. Esto no sé lo que da la ejecución, no lo tengo preparado para ejecutar, pero me atrevo a decir a que este test solo de este método se come segundos bastante, de rollo 6, 7, 8, 10, 12 segundos. ¿Esto moqueado? Pues como un instante, 100 milisegundos, 200 milisegundos. Entonces, hay ciertos test unitarios en los cuales la ventaja es ya descomunal, si moqueamos. Y bueno, a nivel teórico es lo que quería mostrar, pero de nuevo, si tenéis alguna dudilla que queráis sobre este ejemplo. El RUNAS, cuando hacemos luz, eso tienes que hacerlo con RUNAS, ¿no? Tienes que crear el usuario. Claro, pero ya el RUNAS, si moqueas, ya que deja de. Igual ya no tiene tanto sentido. O es que depende cómo pones el código, pero si en el código estás diciendo que cuando el perfil del usuario que ejecuta es este o es este otro, hace una cosa o hace otra, y te creas esta capa de servicio, bueno, de hecho vamos a verlo para que le veáis. A ver, ¿dónde tengo esto? Vale, aquí está el mando user info este. En el test la montamos. Bueno, esa es la interfaz. Vale. Entonces, esta capa de sistema o vertical, ¿vale? En este caso, o sea, porque, claro, una cosa que he dicho es, una capa no es una clase, o sea, una capa puede estar compuesta de un montón de clases. Con la capa de client puede tener un montón de clases REST. La capa de sistema puede tener distintas capas de sistema, o sea, distintas clases de la capa de sistema. Una de las clases de la capa de sistema es el user info. ¿Y no, qué cosa nos va a devolver? El profile del usuario. Pero si quieres probar, tienes que probar FSL. ¿El qué? O sea, que tienes que probar seguridad. Sí. Que tengas acceso a algunos campos, pero tú no, o sea, cuando haces RUNAS, pues. Bueno, sí, a ver, si quieres ejecutar la parte de seguridad, claro, pero es que ahí ya
¿eso es un test unitario o no? Ahí ya el debate. Entonces, claro, pero dentro de todo lo que quieres ejecutar, puedes dejar una parte de test más integrados, ¿vale? O más de seguridad, lo veo guay también, creo que es muy buena opción, pero no toda la lógica tiene que pasar por ahí. Entonces, o sea, digamos, o sea, siempre hay la cara B, ¿no? que sería que hay elementos que no tiene sentido bloquearlos, pues por ejemplo, bueno, como comentaba Bárbara antes, o el ejemplo que estás poniendo tú ahora que es muy bueno, si quieres testear eso, pues sí, claro. Pero cosas que puedes probar, pues en función del profile, que no se ejecute, pues lo que sí que puedes hacer es que en el verify verificas que el resultado de register delphi es cero, si lo lanzas con otros profiles, por ejemplo. Eso sí se puede hacer. Entonces, bueno, esta capa pues nos permite hacer estas cositas, ¿no? Devolver, o sea, que al final no nos cuesta nada meterle cura a este método, que básicamente va a hacer esto, o sea, es lo que hace es esto, pero gracias a la capa nos permite bloquearlo. O sea, es un poco la ventaja, ¿vale? Y lo mismo como custom permission que queramos hacer, tipo de usuario, bueno, todo aquello que sea relativo al usuario, pues tenemos esta capita, ¿vale? Nada, vuelvo a la BPD. Bueno, no sé si tenemos más dudas de lo que hemos comentado. Dispara. A nivel de performance, o sea, sé que has dicho lo de que Mocker es más ligero para moquear un método y demás. Sí. Si igualásemos los test sin las mismas capas y demás, ¿cuál sería más liviano, tendría mejor performance a la hora de ejecutar? A ver, teniendo en cuenta que FFLip, donde está lo gordo, complicado y tal, está en los selectores, está en el domain y está en el unit of work, ¿vale? Si hacemos una capa, o sea, hacemos las tres capas como queramos, a nuestra manera, de forma ligera, va a ser más rápido lo nuestro. Lo que pasa es que digo, ¿tiene sentido hacer esas capas cuando FFLip ya te las da? Y te las da que las puedes configurar más. Entonces, si tú montas algo más ligero que FFLip, va a ser más rápido que FFLip. Pero igual te cuesta más ayudar que el perro porque FFLip ya te lo ha montado y tampoco penalizas tanto. Porque aquí ya estamos hablando de reducir de 10 segundos a 100 milisegundos o reducir de 100 milisegundos a 98 o a 90 milisegundos. Claro, ahí ya pues igual no merece la pena. Entonces, la respuesta, el tiempo de ejecución de los test, independientemente del que utilices, va a ser muy similar siempre y cuando podamos moquear la capa. Entonces, con FFLip hay capas que ya te vienen y va a ser mucho más fácil moquearlas. Con Mockeri te las tienes que guisar y poner tú. O sea, yo, por ejemplo, en el proyecto actual hay capas que no estoy moqueando porque de momento no ha crecido mucho. Pero pues si el día de mañana empieza a crecer, pues me liaré la manta a la cabeza, me diré FFLip y seré feliz. Sí. No sé si alguna cosita más. Cuando te llegues la manta a la cabeza y metas FFLip, ¿por Sí. dónde empezar? Vale, pues justo esta slide habla de eso. Bueno, que se ve un poquito acortado, pero ¿cómo empezar a integrar estos frameworks? Vale, pues bueno, ya aquí he puesto una especie de guideline, ¿vale? Hay algunos que pueden ser obvios, si son obvios, pues perdonadme, o sea, pero bueno, no sabe tampoco cuánta gente tiene que funcionaría, por eso que no se quería meter. Bueno, importante repositorio de código, ¿vale? Tener un repositorio de código porque, o sea, sobre todo si metes FFLip o sea, si metes ya este tipo de, si quieres meter este tipo de cambios en tu proyecto, o sea, si es un proyecto que empieza a hacer, también recomiendo tener un repositorio, pero si ya lo tienes montado y no tienes un repositorio, ni te lo plantees, porque son cambios tan gordos, no digo complejos, en algunos casos sí, pero son tantos cambios que como no tengas un montón de código bueno, o sea, estás muerto, ¿vale? Yo entiendo que todos trabajamos ya con repositorio de código, pero bueno, también hay casos en los que no. Entonces, si no, sería ese paso primero que hay que tomar en cuenta. Luego, estructurar las carpetas se basan en distintas capas. Vale. Aquí no sé si vosotros en vuestro proyecto lo tenéis así montado, pero bueno, para que veáis cómo solemos trabajar en los proyectos por donde yo ando, ¿ves? Pues yo dentro de la carpeta de clase, donde tengo todas las clases Apex, no tengo todas metidas a Cholón, ¿vale? Porque tengo por cada una de las capas, tenemos una carpetita, Entonces, ¿esto nos aporta algo diferencial a nivel de ejecución de desarrollo y tal? Aparentemente no, pero cuando yo voy a buscar una capa, pues hago un selector para tomarlo como ejemplo para uno nuevo y ya sé a qué carpeta me tengo que ir, ahí te estoy ganando agilidad. Y estoy ganando orden, mi cabeza se estructura, o sea, bueno, yo también soy muy visual, entonces a mí sí que me ayuda mucho.
y espero que, o quiero pensar que a las personas también les puede ayudar. Entonces, tener esto estructurado en carpetas ayuda bastante a tomar ejemplos para hacer cualquier desarrollo que sea similar, a la hora de incluso plantear el diseño. Voy a ver cuando ponemos el código tal, me parece mucho más visual. Entonces, estructurar esto así con carpetitas puede ser bastante chulo. Si ya tienes un diseño técnico, una PPT, eso ya es la leche. Pero bueno, si no ya, bueno, pues normal esto, ¿no? Vale, luego lo siguiente, una vez que tenemos la estructura de carpeta, reubicar las clases. Y aquí, bueno, ¿qué problemas tiene? Yo de hecho he pasado por ahí. Digo, vale, voy a reubicar la clase. Abro una clase y tiene un batiburrillo que tiene una SQL metida por ahí, tiene parte de service, tiene parte de replay, tiene todo mezclado. Vale, pues igual esta clase a futuro, ¿cómo la proyecto? ¿La proyecto como en la capa service? Metámoslo en la capa service. Y luego ya, cuando nos remanguemos y vayamos a refactorizar y saquemos la capa selector, la capa REST, tal cual, esa clase se irá reduciendo para que sea solo capa servicio y los demás lo iremos moviendo a sus correspondientes cajitas. ¿Vale? Pero lo que tengamos, yo sí que lo intentaría ir ordenando, aunque no sea un orden fino, porque a lo mejor la clase hay que tunearlo un poquito para que sea realmente de la capa service o para que sea realmente de la capa, no sé, REST-Client y tal, pero bueno, cuanto antes empecemos a ordenarlo, como que más fácil podemos ir plantando los nuevos desarrollos. Luego lo siguiente sería añadir la librería de framework que elijamos, o bien Mockr o FFLib. Al final nos descargamos del repositorio y de alguna forma tenemos que desplegarlo en nuestra org. Que queremos meterlo como un paquete manejado o tal, pues si en los despliegues no queremos ejecutar todos los tests, pues eso ya selecciono. Si lo queremos meter en el repositorio, por ejemplo, Mockr tiene sentido meterlo en el repositorio, si es que Mockr no se va a cambiar nada, pues es lo más básico para mockear. FFLib, bueno, pues ahí sí, porque en FFLib es verdad que con la última mejora han cubierto bastante, pero siempre puedes tener un miembro del equipo que sea súper friki, desarrollador de arquitectura, que se meta a las tripas y que quiera hacer más configurable de lo que es FFLib. Pues ahí a lo mejor sí que te interesa meter en el repositorio o te interesa tener una carpeta distinta, como está aquí, yo muy fanático de las carpetas, que aquí en este proyecto pues teníamos la carpeta de ForSAP, donde teníamos todo el core de la aplicación, y luego teníamos la carpeta de librerías, donde teníamos FFLib, GraphQL, LAMP, QRunner. Entonces, esto, dice también que eso para qué. Porque cuando te vuelves un fanático de los ciclos tipo de despliegue, hay a veces que solamente quieres desplegar o quieres mirar de una carpeta, pero no de la otra, porque normalmente no van cambios. Entonces, como que te permite despegar, no son paquetes manejados, pero es un previo paquete manejado, por así decirlo. Entonces, tenerlo estructurado por carpetina. ¿Vale? Ok. Siguiente punto. Vale, pues si nos decantamos por utilizar FFLib, yo aquí lo que sí que haría, como FFLib utiliza mucho interfaces e implementaciones, sí que sería, sería configurar la caché, ¿vale?, de Salesforce y crearme la capa de application para cargar de forma dinámica la caché las relaciones de interfaces e implementaciones, ¿vale?, que es lo que nos va a permitir instanciar correctamente el tiempo de ejecución y mockear en tiempo real y mockear en tiempo de ejecución de test. ¿Vale? El tema de la caché. Luego podemos crear la capa System Core, que es la que se. Sí. La caché fue la de hoy, la de. Sí. Pero te van los 10 megas que tiene. Sobradísimo. Si esto al final es una relación 1 a 1 de interfaz user info, implementación user info. O sea, eso puede que se. No creo que tengas 200 millones de clases, pero a lo mejor 10, cientos o decenas, esa memoria no ocupa nada. No ocupa nada. Y bueno, pero luego, aparte de eso, puedes aprovechar ya que monta la caché pues, para meter las relaciones en profile developer name, pues, para todo lo que consideres, pues ya tienes esa capita y vas cargando en la caché todo aquello que es recurrente de uso en tu día a día. Luego, crear la capa de System Core, pues con estos métodos como el de User Info y estas clases que hemos comentado antes, que nos pueden dar mucho dinamismo. Entonces, hasta que no la crees no vas a empezar a utilizarla, pero una vez que empiezas a utilizarla, te vas a arrepentir de no haberlo hecho antes. Entonces, eso para mí es de las cosas más, o sea, de las capas más chulas, la de System. Luego la siguiente sería la selectora, que al final eso es muy fácil ir viendo todo, tenemos todas las queries y ir agrupándolas en su propia clase selectora, eso no tiene ningún misterio. Es verdad que luego dentro de la capa selectora puede ser que en algún caso tenga que hacer un selector without setting o selector with setting, ahí sí que puede ser que tengamos que jugarlo un poquito a without.
¿vale? Y luego, después de la capa selectora, yo me metería con el Unit of Work, que al final es buscar todos los insert, buscar todos los updates, todos los delete y tal, ir metiendo el Unit of Work. Obviamente, poquito a poco, entonces yo lo que haría es que meto los selectores, venga, pues juego a moquear los selectores, que meto el Unit of Work, pues juego a mejorar el test, moqueando el Unit of Work. Entonces, según vaya metiendo capitas, voy jugando y moqueando los tests relacionados. O si digo, no, pues mira, voy a empezar otra acción. Voy a empezar con esta clase y le meto el selector, el Unit of Work, tal y tal. Es otra manera de hacerlo, pero me parece mucho más Big Bang, ¿vale? Entonces, no pasa nada porque nos vayamos a hacer feliz y no moquemos nada. O sea, pues igual no notamos mejoría hasta que no empezamos a moquear, pero estamos poniendo un poco los cimientos para luego poder moquear. Entonces ya eso es un poquito alección. Y luego el resto de capas, ¿vale? Pues un poco en el orden que queráis, ¿vale? Revisar si hay elementos comunes que se pueden llamar de distintas capas, pues eso tiene pinta y huele a capa de tipo de service, que es un poco la más difícil de identificar quizá. Y luego, bueno, pues crear carpetitas para cada una de estas capitas y metiendo en esas carpetas, cada una de esas capas. Y luego, por último, esto sí, pero esto puede ser un sin Dios, la parte de domain, domain, trigger, flow y tal, eso es lo más complejo para incorporar. ¿Por qué? Porque hay proyectos que tienen trigger, más process, más flow. Entonces, ahí si queremos moquear eso, hay que tomar una decisión de vamos a apuntar a una sola dirección. Creo que lo dije antes, no todos los objetos tienen que ser hechos en Apex, o sea, el trigger de Apex o Flow, uno puede ir en Flow y otro puede ir en Apex, pero en el momento de que ya está en Apex y que tiene bastante código en Apex, empezar a mezclar Flow, Process, Apex, al final te dificulta mucho la ejecución de la transacción, ¿vale? Entonces yo por ahí tomaría una dirección de elegir, procedimiento ya no se puede, y quedarnos con lo ¿vale? Vale, y luego, otra cosa que es importante, que si elegimos Flow, de momento, si no incorporamos Invocable en todos nuestros flows de tipo trigger, digamos que el moqueo no creo que nos valga. Pero también podemos decir, bueno, pues tenemos los tests de los flows. Yo realmente no los conozco, tengo ahí pendiente de revisarlo, pero es verdad que cuando le meto una DML, si no puedo moquear el dominio, los unit of word del dominio y tal, los flows, o sea, si voy por flow no voy a poder moquear todo lo que se puede moquear y ahí no voy a poder mejorar el performance, ¿vale? ¿Por qué? Porque sí que puedo testear el flow, pero si luego en uno de mis tests, por ejemplo, hay un flow trigger de caso, si en uno de mis tests persiste un caso y va por flow, no puedo moquear lo que pasa dentro, a no ser que flow invocable o invocables en plural. Entonces, bueno, eso por decir una limitación de los flows y un pero a los flows. Yo como soy muy friki, muy de código, pues defiendo mi Apex a muerte. Pero bueno, que flow también está guay. En el proyecto de la que tengo bastante complejo flow, pero es decir, son sencillas. Cuando se empieza a compilar, para mí tiene un poco de sentido de tener un nivel de caja por en pantalla. Pero ahí ya depende de cada uno. Y bueno, hasta aquí más o menos lo que quería contaros. No sé si tenéis dudas, Solo agregar que para el test de los flows sigue siendo una capa que realmente no puedes terminar de hacer porque primero no te deja, o sea, al crear el registro para hacer el test, no te deja crear registros relacionados. Por ejemplo, si vas a crear un caso, no lo puedes crear la cuenta. Y lo siguiente que no puedes testear es, no puedes escoger un record type específico para el registro que estás creando para empezar a hacer el test. ¿Coger master? ¿Qué te coge el master? Entonces directamente prácticamente no sirve a menos de que tenga un registro que no esté relacionado con nada y que no tenga tipo de registro para Vale, ¿Y vos también? No, hoy estamos pobres. ¿Vas a ser una de la comunidad? ¿El qué? ¿Vas a ocupar tu presentación? Pues no sé cómo allí. No. O sea, Y el yo- video, si quedó bien, lo vamos a subir ahí vamos a dejar. Ah, vale.